Hola amigos, este tema me apasiona. Artículo de opinión. ¿Un flash solar cambiará el mundo? Predicen una nueva era glacial para el año 2030. La ciencia califica el estornudo solar como una micronova. Ya se produjo una micronova en el año 9700 a.C. Un campo de alta energía provocaría un cambio positivo de conciencia. También podría provocar la locura del fin de los tiempos de apocalipsis zombie. No sería un meteorito sino una descarga de plasma lo que acabó con los dinosaurios. Comenzamos. Un flash solar cambiará el mundo en los próximos años según la hipótesis de Corey Wood y del Dr. Michael Salla en exopolitics.com, basada en estudios científicos de astrónomos. A su juicio, la radiación intensa de un campo de plasma de alta energía provocaría un cambio de conciencia que transformaría la vida de todos nosotros, o bien provocaría la llamada locura del fin de los tiempos en las personas que no estuvieran preparadas para el cambio, como se refleja en las películas de apocalipsis zombie. A este fenómeno se le ha dado muchos nombres, como flash o relámpago solar, estornudo solar, estallido solar, destello solar o micronova, que se produciría cada 12.500 años coincidiendo con el final de un mínimo solar. Esto no es una noticia ni un rumor, ni siquiera es una predicción, sino únicamente una hipótesis basada en descubrimientos científicos que además ha fallado en su predicción para este año. Una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible, para sacar de ello una consecuencia, y una hipótesis de trabajo es una hipótesis que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. Ya sé que a la mente humana no le gustan las incertidumbres, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida está llena de incertidumbres. Yo tuve un sueño premonitorio de este fenómeno hace muchos años sin saber lo que era, pero vi que la luz era tan fuerte y cegadora que no se podía salir a la calle. Cuando estudié este tema, encontré una información muy similar a la de mi sueño y hallé una explicación que no tenía. Micronova. Todos hemos oído hablar de las supernovas, pero no de las micronovas. Una supernova es una gran explosión violenta de una estrella. Una nova es una explosión menos luminosa, mientras que una micronova es una hermana pequeña de la nova, es decir, una irradiación temporal y relativamente moderada que puede afectar al mundo entero pero no destruirlo, que se produciría cada 2.500 años al final de un mínimo solar y que transformaría la conciencia de la humanidad y la vida sobre el planeta, es decir, que afectaría al mundo pero no lo destruiría. Por lo tanto, no sería el fin del mundo, sino la transformación del mundo. Dicho de otro modo, una supernova es una gran explosión de una estrella en la que se libera gran cantidad de energía. Los menos luminosos se llaman novas y los más luminosos se llaman supernovas. En cambio, una micronova es una estrella temporal que repentinamente adquiere un brillo superior al ordinario y lo mantiene durante un cierto tiempo. Evidencias. Ben Davidson, fundador de Noticias del Clima Espacial, presentó múltiples estudios científicos de los eventos de micronova, también conocido como destello solar, que se repiten en la historia de la humanidad y los subsiguientes cambios en los polos magnéticos que han tenido lugar de forma cíclica. Ben Davidson entrevistó al investigador del ciclo solar Douglas Vogt, quien analizó que los datos analíticos de las rocas lunares proporcionan evidencia contundente de los destellos solares ocurridos en la historia geológica reciente. Estos datos científicos confirman que los eventos de micronova son sucesos comunes en nuestra galaxia, y que tales acontecimientos abarcan la historia de la Tierra y están asociados con cambios de polos magnéticos. Sin embargo, esta evidencia ha sido suprimida por las autoridades gubernamentales durante décadas. Como siempre. Evento antiguo. Ben Davidson se refirió a una serie de fuentes que señalan que los destellos solares son parte de la historia geológica de la Tierra. Entre ellos se encuentra el Dr. Robert Schott, profesor asociado de Ciencias Naturales de la Universidad de Boston, y autor del libro Civilización olvidada, el papel de los estallidos solares en nuestro pasado y futuro. En una entrevista en vídeo,
Schoch explicó que las muestras de testigos de hielo de Groenlandia prueban que hubo una explosión o llamarada solar registrada al final de la última era glacial alrededor del año 9700 a.C. Ahora se sabe que se produjo un evento de micronova en aquel entonces, que bombardeó la Tierra con una cantidad enorme de plasma y produjo un efecto similar a varios impactos de grandes asteroides. Esta hipótesis ha causado confusión y ha llevado a muchos investigadores arqueológicos a interpretar erróneamente la evidencia histórica de los impactos que causan y terminan la última era glacial, como derivados de impactos de asteroides en lugar de ser descargas de plasma, que es lo que creo que son en realidad. Por eso, a mi juicio, no fue un meteorito, sino una descarga de plasma lo que acabó con los dinosaurios. No tanto por su poder destructivo, sino porque la biología primitiva de estos monstruos reptiloides no estaba adaptada al impacto energético de alta frecuencia que inundó la Tierra, y que no mató a otros animales más evolucionados. Por eso ahí es donde falla la hipótesis del meteorito, porque el meteorito mató a los dinosaurios y no mató a otros animales. Y esto lo explica. Schoch y Davidson estimaron que dicho evento de micronova fue hasta 40 veces más potente que la tormenta solar más destructiva observada en la historia moderna, el evento Carrington de 1859, que quemó los aparatos de telégrafo de la época porque no había más tecnología electrónica en aquel momento. ¿Qué es el Sol? El Sol es una esfera casi perfecta de plasma, con un movimiento interno que genera un campo magnético a través de un proceso de dinamo. Cerca de 3/4 partes de la masa del Sol consta de hidrógeno, el resto es principalmente helio, con cantidades mucho más pequeñas de elementos incluyendo el oxígeno, carbono, neón y hierro. El Sol es nuestra principal fuente de energía. Como cualquier estrella, su actividad es una consecuencia de las reacciones termonucleares que tienen lugar en su interior, convirtiendo hidrógeno en helio y en otros elementos algo más pesados, y liberando una cantidad enorme de energía que irradia en todas las direcciones, parte de la cual llega hasta nuestro planeta. Ese flujo de partículas eléctricas altamente enérgicas es lo que se conoce como viento solar. La generación de tormentas solares o geomagnéticas a partir de la emisión de grandes chorros de partículas muy energéticas desde la superficie solar tiene un gran impacto en la Tierra, tal y como ocurrió en el evento Carrington en septiembre de 1859, como ya hemos dicho. La tormenta solar de 1859, conocida también como evento Carrington por el astrónomo inglés Richard Carrington, primero en observarla, es considerada la tormenta solar más potente registrada en la historia conocida. En el año 1859 se produjo una gran expulsión de masa coronal o llamarada solar. A partir del 28 de agosto se observaron auroras boreales que llegaban hasta el norte de Colombia, nada más y nada menos. El pico de intensidad fue el 1 y el 2 de septiembre y provocó el fallo de los sistemas de telégrafo en toda Europa y América del Norte. Los primeros indicios de este incidente se detectaron a partir del 28 de agosto de 1859, cuando en toda Norteamérica se vieron auroras boreales. Se vieron intensas cortinas de luz desde Maine hasta Florida. Incluso en Cuba los capitanes de barco registraron en los cuadernos de bitácora la aparición de luces cobrizas cerca del cenit. El cenit es el punto alto del cielo y el nadir es el punto inferior. En aquella época, los cables de telégrafo, invento que había empezado a funcionar en 1843 en Estados Unidos, sufrieron cortes y cortocircuitos que provocaron numerosos incendios, tanto en Europa como en Norteamérica. Se observaron auroras en zonas de latitud media como Roma o Madrid, incluso en zonas de baja latitud como La Habana, las Islas Hawái y la ciudad de Montería en Colombia, entre otras. Acristalamiento. Por su parte, Bradley Sheffer, astrofísico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, escribió un artículo titulado
Flashes de estrellas normales, que apareció en la edición de febrero de 1989 de The Astrophysical Journal. Él fechó el comienzo de la investigación sobre los destellos solares en un estudio de 1959 realizado por H. Johnson, quien en ese momento realizó el único estudio que es capaz de detectar destellos raros de estrellas en campos normales. Schaeffer examinó los datos de la NASA sobre el acristalamiento descubierto en las rocas lunares, que fue presentado por primera vez en un artículo de 1969 por T. Gould, publicado en Science, que concluyó, abre comillas, al parecer algunos vidrios se deben al calentamiento por radiación. Sugiere un estallido solar gigantes en tiempos geológicamente recientes. Schaeffer estuvo de acuerdo con el análisis de Gould y llegó a una conclusión similar, abre comillas. La existencia de un acristalamiento en las superficies superiores de las rocas lunares se ha utilizado como un fuerte argumento para un estallido solar donde el Sol aumentó su luminosidad en más de 100 veces en los últimos 30.000 años. ¿Qué es un ciclo solar? Nuestro Sol es una enorme bola de gas cargada eléctricamente. Este gas cargado se mueve generando un potente campo magnético. El campo magnético del Sol pasa por un ciclo denominado el ciclo solar. Cada 11 años más o menos el campo magnético del Sol cambia completamente. Esto significa que los polos norte y sur del Sol cambian de lugar. Luego se demoran unos 11 años más para que los polos norte y sur vuelvan de nuevo a su sitio. El ciclo solar afecta a la actividad en la superficie del Sol como las manchas solares causadas por los campos magnéticos del Sol. A medida que los campos magnéticos cambian, también lo hace la cantidad de actividad en la superficie del Sol. Una forma de llevar la cuenta del ciclo solar es contando el número de manchas solares. El comienzo de un ciclo solar es su mínimo solar, o cuando el Sol tiene menos manchas solares. Con el tiempo aumenta la actividad solar y aumenta también el número de manchas solares. La mitad del ciclo solar es el máximo solar, o cuando el Sol tiene la mayor cantidad de manchas solares. A medida que el ciclo termina, vuelve al mínimo solar y comienza un nuevo ciclo. Las erupciones gigantes en el Sol, como las erupciones solares y las expulsiones de masa coronal, también aumentan durante el ciclo solar. Estas erupciones envían poderosos golpes de energía y materia al espacio. Esta actividad puede tener efectos en la Tierra. Por ejemplo, las erupciones pueden causar luces en el cielo, llamaradas de aurora boreal o impactar las comunicaciones radiales. Las erupciones extremas pueden afectar incluso a las redes eléctricas en la Tierra. La pregunta del millón. Los datos científicos compilados por Ben Davidson son muy convincentes, pero no dan respuesta a la pregunta clave. ¿Cuándo ocurrirá el próximo evento de micronova o destello solar? Para una respuesta detallada, podemos pasar al sorprendente testimonio de Corey Wood, quien dice que recibió informes de inteligencia sobre cuándo ocurrirá el destello solar de dos fuentes independientes. Una, la alianza del programa espacial secreto, y una supuesta civilización de la Tierra interna que él llama Anshar. Corey Wood dijo que los científicos de diferentes programas espaciales predijeron que el destello solar ocurriría precisamente este año 2019, al final del ciclo solar número 24, que ha tenido lugar entre 2008 y 2018, y que esto condujo a planes para la evacuación de las élites globales a lugares seguros, especialmente Nueva Zelanda, parecidos a los que se muestra en la película 2012. Pero es evidente que esta predicción ha fallado una vez más. Yo creo que engañaron al pobre Corey Wood en este sentido. Era glacial. Por otro lado, un grupo internacional de investigadores liderado por V. Zarkova, de la Universidad de Northumbria, reveló que estamos a punto de experimentar una nueva y pequeña era glacial similar a la que congeló una buena parte del mundo durante el siglo XVII y principios del XVIII,
que sería entre 2030 y 2040. Si acierta esta predicción, se acabaría el mito del calentamiento global y todos los calentólogos oficiales del sistema caerían en el desprestigio absoluto, puesto que ya empieza a hablarse de un enfriamiento global, o dicho con ironía, de un calentamiento glacial. ¿Nos devolverían entonces el dinero que nos han sacado con la excusa del calentamiento? Yo diría que no. ¿Cuándo aprenderemos a no dejarnos engañar? Muchos climatólogos rusos están hablando de un enfriamiento, mientras que otros calentólogos occidentales pagados por Al Gore y George Soros hablan de calentamiento para extorsionar a los países con complejo de culpa a costa del CO2 o anhídrido carbónico, mientras se forran con el petróleo y ocultan las tecnologías limpias. Mi opinión personal es que se están produciendo ambos fenómenos a la vez, calentamiento y enfriamiento, puesto que se alcanzan temperaturas extremas de calor y frío tanto en verano como en invierno, y que esta oscilación se debe a causas cíclicas naturales, lo cual no justifica que no debamos luchar contra la contaminación que tanto nos perjudica, sobre todo en las grandes ciudades. ¿A qué esperan para abaratar y popularizar vehículos eléctricos? No les interesa porque perderían el negocio del petróleo. Esto es todo por el momento y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.